En un rincón olvidado del estado de Puebla, donde las calles de tierra se mezclaban con el polvo del olvido, había una iglesia de piedra que resistía más por costumbre que por convicción. Allí vivía el padre Arturo, un hombre de rostro curtido por el tiempo y los silencios que había dejado de predicar con el alma desde hacía muchos años. Su voz se había vuelto monótona, sus misas breves y sus ojos cada vez más apagados. Los pocos feligreses que aún asistían al templo lo hacían más por tradición que por esperanza. Decían en voz baja que desde la muerte de su hermana, quien había sido la única familia que le quedaba, algo se había roto en él. La llama que antes encendía los corazones ahora era solo una brasa tibia escondida bajo las cenizas del desencanto. Esa noche la lluvia caía con fuerza, golpeando los vitrales, como si quisiera entrar a purificar la tristeza que habitaba dentro del santuario. Arturo, envuelto en su sotana raída, encendía una vela con manos temblorosas. No rezaba. Solo encendía la luz como una costumbre automática, como quien enciende una lámpara más por miedo a la oscuridad que por deseo de iluminar. Fue entonces que escuchó el golpe. Unos nudillos pequeños y decididos tocaron la puerta lateral de la iglesia. Al principio pensó que era el viento, pero el golpe se repitió. Se acercó con cautela, con esa mezcla de desgano y costumbre que lo acompañaba desde hacía años. Al abrir, lo vio. Un niño. No tendría más de 8 años. Estaba empapado de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo, la mochila desgastada colgando de un hombro y los ojos grandes, oscuros, fijos en los del sacerdote. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó Arturo sin ocultar su sorpresa ni su cansancio. El niño no titubeó. Sin temblar, sin pedir permiso, pronunció una frase que cortó el aire húmedo de la noche. «Vengo de parte de Dios». Arturo se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en su interior. El niño no lloraba, no pedía ayuda, no mostraba miedo. Solo repetía, con voz serena, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Dios me dijo que viniera aquí. Había algo en su presencia que no cuadraba. No era solo su ropa mojada o el hecho de estar solo a esas horas. Era su manera de hablar, su postura, su silencio firme. Arturo, desconcertado, lo hizo pasar. Le ofreció una manta y un poco de pan duro que guardaba en la despensa del convento. Mientras el niño comía en silencio, el cura no dejaba de mirarlo, sintiendo un calor extraño subirle por el pecho, como si aquel pequeño hubiera traído consigo una chispa antigua y olvidada. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Samuel». «¿Tienes familia? ¿Dónde están tus padres?». «No tengo. Dios me cuida». Las respuestas eran simples, pero no parecían fruto de una mentira. Eran más bien sentencias, verdades dichas con la naturalidad de quien las ha vivido en carne y hueso. Arturo intentó razonar, pensar en la posibilidad de que el niño se hubiera escapado de algún orfanato, de que estuviera inventando, pero algo en su interior se lo impedía. Era como si cada palabra de Samuel golpeara directamente en la parte de su alma que aún recordaba cómo era creer. Esa noche Arturo preparó un rincón para que el niño durmiera, cerca del altar, y aunque intentó regresar a su rutina, no pudo evitar asomarse cada cierto tiempo a observar al pequeño envuelto en la manta, dormido profundamente bajo la imagen del Cristo crucificado. Algo se movía en su interior, una sensación que hacía años no experimentaba, ternura y miedo, porque en el fondo Arturo sabía que algo estaba por cambiar, y ese algo había comenzado con un niño abandonado que, empapado por la tormenta, había dicho: «Yo vengo de parte de Dios». Al día siguiente la lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad y ese olor terroso que solo deja una tormenta nocturna. Arturo despertó más temprano de lo habitual, con un sobresalto que no supo explicar. Por un momento pensó que todo había sido un sueño extraño, una alucinación nacida de su soledad. Pero al cruzar el pasillo de piedra, escuchó una voz suave, como un murmullo de oración. Samuel estaba de rodillas frente al altar, con los ojos cerrados, las manos unidas y los labios moviéndose en un rezo inaudible. El padre se detuvo en seco, sin atreverse a interrumpirlo. Observó cada gesto del niño, la calma, la entrega, la fe viva que parecía emanar de cada fibra de su cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió vergüenza. Vergüenza de su apatía, de su escepticismo, de haber dejado que el dolor ahogara su vocación. Más tarde, al compartir el desayuno, el padre intentó retomar el control de la situación. «Samuel, no puedes quedarte aquí para siempre. Tendremos que buscar a las autoridades, quizás alguien te esté buscando». El niño lo miró sin miedo ni súplica. Solo dijo:
Dios me dijo que aquí debía quedarme. Tú tienes algo que recuperar. Aquella frase golpeó como un eco profundo en la conciencia del cura. ¿Cómo podía un niño hablar así, con tal convicción? Arturo intentó no darle importancia. Atribuyó esas palabras a la imaginación, a alguna historia aprendida en la calle o en un albergue. Pero en el fondo, cada vez le costaba más sostener su incredulidad. Los días pasaron y Samuel no se fue. Tampoco preguntaba por quedarse. Solo estaba. Cada mañana limpiaba los bancos de la iglesia sin que nadie se lo pidiera. Doblaba los manteles del altar, recogía flores secas, encendía velas frente a las imágenes de los santos. No pedía juguetes ni comida especial. Comía lo que Arturo le ofrecía, y por las noches se arropaba en silencio. Parecía haber nacido para ese lugar, como si su sola presencia limpiara la tristeza de las paredes y devolviera el sentido a los vitrales desgastados por el tiempo. Lo más desconcertante para el padre era lo que comenzaba a despertar en él. Cada vez que veía al niño en oración, sentía una punzada en el pecho. Recordaba a su hermana Clara, con quien había compartido la vocación. Recordaba cómo ella lo alentaba en los días en que la fe parecía una carga, cómo le hablaba del poder de los pequeños actos, del valor del servicio. Clara había muerto en un accidente absurdo, atropellada al salir de una visita pastoral. Desde entonces, Arturo se refugió en el silencio, convenciéndose de que Dios había callado primero. Pero Samuel tenía esa misma luz. Una tarde, Arturo lo encontró en la sacristía, organizando unos libros antiguos que nadie tocaba desde hacía años. Entre ellos había una Biblia con la dedicatoria de Clara, escrita a mano. El niño la sostenía con cuidado, como si supiera que no era un libro cualquiera. ¿Sabes leer?, preguntó el sacerdote. Un poco, respondió Samuel acariciando las páginas. Pero este libro se entiende mejor con el corazón. Arturo sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Esa era exactamente la frase que su hermana solía decir a los niños del catecismo. La misma, con las mismas palabras. ¿Dónde escuchaste eso? No lo escuché, solo lo siento. El sacerdote se sentó en silencio mirando al niño como si intentara descifrar un misterio que se le escapaba de las manos. Había algo sagrado en él, algo que iba más allá de la lógica. Y sin quererlo comenzó a rezar de nuevo, primero en silencio, luego en voz baja. Oraciones tímidas, rotas pero sinceras. Como quien intenta volver a hablar después de años de haber olvidado su lengua materna. Samuel lo notaba todo, pero nunca lo interrumpía. Solo estaba allí, presente, como un testigo sereno de un renacer que aún no era visible, pero ya latía en lo profundo. Los feligreses comenzaron a notar el cambio. El padre volvió a hablar con emoción durante las misas, a mirar a los ojos, a sonreír con ese brillo que muchos ya habían olvidado. Algunos decían que era por el niño, ese pequeño misterioso que ahora vivía en la iglesia. Otros aseguraban que era un milagro, pero nadie podía negar que algo estaba pasando. Un día, durante una visita del obispo a la parroquia, Arturo se adelantó para explicar la presencia del niño. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el obispo se inclinó hacia Samuel y le preguntó: ¿Y tú, pequeño? ¿Qué haces aquí? Samuel respondió con una sonrisa serena: Estoy cuidando el alma del Padre. Arturo sintió un nudo en la garganta. El obispo lo miró con ojos suaves y por primera vez en años le dio una palmada en el hombro. A veces Dios manda ángeles disfrazados de niños, dijo en voz baja. No lo dejes ir tan rápido. Esa noche Arturo ya no encendió la vela por costumbre. Lo hizo de rodillas, y mientras la flama bailaba frente al altar, supo que algo en él estaba volviendo a la vida. No sabía si Samuel era un niño abandonado, un mensajero o un simple milagro de carne y hueso, pero sí sabía una cosa: había llegado para recordarle que la fe nunca se pierde del todo, solo duerme, hasta que alguien con manos pequeñas y palabras simples la despierta. Aquel amanecer, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Los rayos del sol atravesaban los vitrales polvorientos, pintando el suelo de la iglesia con colores que parecían recién descubiertos. Arturo se despertó antes de que sonaran las campanas. Algo lo llamaba desde el fondo del pecho, una sensación entre ansiedad y esperanza. Caminó descalzo por los pasillos del convento, como si cada paso lo acercara a una revelación. Samuel ya estaba de pie como siempre. Esta vez, sin embargo, no estaba rezando. Estaba de espaldas al altar, parado frente al confesionario. Sostenía algo en sus manos, una caja de madera vieja, pequeña, con un crucifijo incrustado en la tapa. Arturo la reconoció de inmediato.
Esa caja había pertenecido a su hermana. Allí guardaba cartas, objetos sagrados, recuerdos. Él mismo la había escondido años atrás, incapaz de enfrentarse a todo lo que contenía. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con la voz quebrada. Estaba en el cuarto del fondo, bajo la escalera, respondió Samuel sin apartar los ojos del confesionario. No la abrí, solo sentí que debía traerla aquí. El cura la tomó entre sus manos con una mezcla de temor y nostalgia. La madera estaba fría, pero al contacto con sus dedos algo en su interior se templó. La abrió despacio. Dentro había una fotografía de Clara sonriente, un rosario de perlas gastadas, una nota con su caligrafía que decía: «Nunca estás solo si tu corazón sigue escuchando». Y debajo de todo, una carta dirigida a él, escrita poco antes de su muerte. Nunca la había leído. Arturo no dijo nada. Se sentó en silencio al pie del altar, con la carta temblando entre sus dedos. Samuel, sin hablar, se arrodilló a su lado y puso su pequeña mano sobre la rodilla del padre. No fue un gesto grandioso. No hubo palabras mágicas. Solo el calor sincero de una mano que acompaña. Y fue eso lo que quebró al sacerdote. Las lágrimas comenzaron a brotar. No las contenía, no las entendía del todo. Eran viejas, acumuladas, olvidadas. Lágrimas de culpa, de tristeza, de fe dormida. Lloró por su hermana, por los años en los que fingió creer, por la dureza de su alma, por haber olvidado lo que era amar a Dios sin miedo. Samuel no se movió. Permaneció allí, como un testigo paciente del derrumbe y la resurrección. Cuando Arturo terminó de leer la carta, sintió que algo se había liberado. No era solo dolor, era un permiso, como si Clara, desde algún lugar más alto, le dijera: «Puedes volver». Y en ese silencio profundo, como un eco sagrado, escuchó una voz que no venía de afuera, sino de muy dentro. «Vuelve a mí». Esa noche el padre Arturo limpió el confesionario con sus propias manos. Luego encendió todas las velas del altar, no por rutina, sino por fe. Preparó una misa especial para el día siguiente y salió al pueblo a invitar, uno por uno, a los vecinos que hacía tiempo no pisaban la iglesia. Algunos lo miraron extrañados, otros con desconfianza. Pero todos notaron algo distinto en sus ojos. Una luz vieja que volvía a brillar. Samuel lo acompañaba, siempre en silencio, siempre observando. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban flotando en el aire como pequeñas profecías. «Mañana alguien va a venir que te estaba esperando», dijo al regresar a la iglesia esa tarde. «¿Quién?», preguntó Arturo con una sonrisa. «Alguien con el corazón roto», respondió, y siguió caminando como si supiera exactamente de qué hablaba. Al día siguiente, la iglesia se llenó más de lo esperado. Vecinos que no asistían desde la infancia, jóvenes curiosos, ancianos que venían a rezar por sus hijos. Y entre ellos, una mujer de cabello canoso, apoyada en un bastón, que al ver a Arturo en el altar rompió en llanto. Era Marta, la mejor amiga de Clara, a quien Arturo había evitado tras la tragedia. No sabía que aún vivía en el pueblo. No sabía cuánto necesitaba verla hasta ese momento. Después de la misa, se abrazaron largo, como dos náufragos que por fin tocan tierra firme. Y fue ahí cuando Arturo entendió que Samuel no solo había cambiado su vida, había restaurado vínculos, reconstruido puentes, devuelto memorias. Más tarde, al atardecer, el padre se sentó con el niño en el banco de la plaza frente a la iglesia. El sol caía lento, tiñendo todo de oro. «Samuel, ¿por qué viniste?». El niño lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá del presente. «Porque tu alma tenía frío», respondió. «Y Dios no deja que sus hijos se congelen para siempre». Arturo no supo qué decir. Solo lo abrazó. Un abrazo de padre, de hermano, de creyente. Un abrazo que sellaba lo inexplicable con la única certeza que le quedaba. El amor había regresado. Tú habrías hecho lo mismo en el lugar del niño. ¿Aceptarías a un extraño si dijera que viene de parte de Dios? Cuéntanos en los comentarios. La misa de ese domingo fue distinta a cualquier otra que el pueblo hubiera presenciado en años. No por el número de asistentes, aunque era más del doble de lo habitual, ni por la música, que seguía siendo la misma, tocada por un pequeño órgano polvoriento al fondo del altar. No. Lo que hizo esa misa inolvidable fue el rostro del padre Arturo, iluminado, sereno, con los ojos humedecidos por algo que no era tristeza, sino una esperanza reencontrada.
Samuel, sentado en la primera fila, observaba en silencio. Llevaba una camisa blanca que alguien del pueblo le había regalado esa misma mañana, y sus zapatos seguían siendo los mismos, gastados y con los cordones desiguales, pero limpios. No despegaba los ojos del sacerdote. Cada palabra que salía de la boca de Arturo parecía hablada no solo para los fieles, sino directamente para él. Dios no nos abandona, decía el cura. A veces guardamos silencio, pero Él siempre envía señales. A veces en forma de milagros, otras en forma de niños. Los rostros entre los bancos se llenaban de lágrimas. Una mujer mayor apretaba el rosario con las dos manos. Un joven con tatuajes en los brazos intentaba ocultar sus emociones. Una madre abrazaba a su hija sin dejar de mirar al altar. Aquella iglesia, antes silenciosa y gris, vibraba nuevamente con la fuerza invisible de la fe. Después de la ceremonia, la comunidad no se dispersó como de costumbre. Se quedaron, unos limpiando, otros trayendo pan dulce y café para compartir. Y Arturo, sin su sotana, con una camisa de lino clara y las mangas arremangadas, caminaba entre ellos, estrechando manos, escuchando historias, preguntando nombres que ya no recordaba. Era como si la vida lo hubiera rescatado de un encierro invisible. Samuel se mantenía cerca, pero sin interferir. Ayudaba donde podía, moviendo sillas, repartiendo pan, sonriendo con esa serenidad que parecía de otro mundo. No hablaba mucho, pero su sola presencia bastaba para que las personas se sintieran vistas, reconocidas. Algunos incluso se acercaban a él sin saber por qué, como si esperaran de sus labios una palabra que sanara. Fue durante esa tarde, mientras barrían el patio lateral, que Arturo se acercó al niño con un termo en la mano y 2 tazas de metal. «Hace mucho que no comparto un café con alguien», dijo sentándose a su lado. Samuel tomó la taza, la sostuvo entre sus manos pequeñas y miró el vapor como si leyera mensajes ocultos en la niebla caliente. «¿Te has sentido solo, padre?», preguntó sin mirarlo. Arturo sonrió con tristeza. «Todos los días desde que murió Clara. Pero creo que ya no lo estoy tanto». El niño asintió. «Ella no te dejó solo, solo estaba esperando que tú volvieras a escuchar». Esa frase lo atravesó, no solo por la verdad que contenía, sino porque era casi idéntica a la que había leído en la carta de su hermana días atrás. «Nunca estás solo si tu corazón sigue escuchando». ¿Cómo podía Samuel saber eso? ¿Acaso? ¿Tú soñaste con Clara alguna vez?, preguntó Arturo con un nudo en la garganta. No, pero ella me habló una noche cuando dormía en la calle. Me dijo que viniera aquí, que tú necesitabas recordar. La taza tembló en las manos del cura. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. ¿Podía ser posible? ¿Era ese niño un canal, un puente, un milagro? Esa misma noche Arturo organizó una pequeña vigilia de oración. Encendieron decenas de velas dentro de la iglesia y el pueblo entero asistió. No hubo sermón, solo cantos suaves, oraciones espontáneas, silencios compartidos. En un momento dado, una mujer con el rostro cubierto de arrugas se levantó y pidió hablar. Contó que hacía años no entraba a una iglesia porque había perdido a su hijo en un accidente. Dijo que había odiado a Dios, que le había gritado al cielo y cerrado su corazón. Pero al ver a Samuel, algo en ella se había roto, o mejor dicho, se había abierto, y que por primera vez en mucho tiempo sentía que podía volver a amar. Otro hombre habló después. Un joven que había estado en prisión y que ahora trabajaba en el taller del pueblo. Dijo que se sentía sucio, indigno de entrar a una casa de Dios, pero que aquel niño lo había mirado con compasión, no con juicio, y que ese gesto le había devuelto algo que ni sabía que había perdido, la dignidad. Las voces se multiplicaron. Todos tenían algo que contar. Todos, de alguna forma, se sentían tocados por esa presencia silenciosa que había llegado sin aviso, sin nombre completo, sin pasado conocido. Y entre esas historias, Arturo entendió que su fe ya no era solo suya. Había despertado una llama en muchos, y esa llama se había encendido con el soplo de un niño abandonado. A medida que pasaban los días, comenzaron a llegar cartas al convento. Algunas de personas que habían escuchado la historia en pueblos cercanos. Otras, de parroquias lejanas que querían saber más sobre el niño que hablaba de Dios. Un periodista local se acercó, pidió una entrevista, pero Arturo la rechazó con amabilidad. «No es una historia para vender», dijo. «Es una historia para vivir». Samuel, al tanto de todo, parecía no inmutarse. Seguía su rutina: barrer, rezar, mirar las estrellas desde el campanario, dormir cerca del altar. Pero una mañana Arturo notó algo distinto.
El niño estaba de pie frente a la cruz con la mochila al hombro. «¿A dónde vas, hijos?», preguntó alarmado. «A donde Dios me necesite», respondió tranquilo. «Pero, ¿ya te vas? Tu corazón ya no tiene frío, padre. Y aquí ya hay luz suficiente para muchos». Arturo sintió que el mundo se detenía. Quiso pedirle que se quedara, suplicarle, abrazarlo fuerte, pero entendió que no podía, que Samuel no era suyo, que quizás nunca lo había sido. «¿Volverás?». «Cuando alguien olvide cómo se escucha con el alma», respondió con una sonrisa. «O cuando tú vuelvas a necesitar recordar». Y con esas palabras, el niño cruzó el umbral de la iglesia, se volvió una última vez para mirar al padre y desapareció calle abajo, entre la bruma de la madrugada. Los días posteriores a la partida de Samuel transcurrieron con una extraña mezcla de gratitud y vacío. La iglesia seguía abierta. Las campanas seguían marcando las horas. Los fieles continuaban llegando con flores frescas, velas encendidas, oraciones nuevas. Pero todos sabían, sin necesidad de decirlo, que algo había cambiado de forma permanente. El niño no estaba, pero su presencia se sentía en cada rincón del templo, como si su esencia hubiera impregnado los muros, los bancos, los cánticos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Aquel niño no había sido solo un huésped temporal, ni un huérfano cualquiera. Era, en muchos sentidos, un mensajero. De Dios, de la fe, del amor que había quedado dormido por tanto tiempo en aquel pueblo cansado. Arturo lo sentía cada mañana al despertar. Antes se levantaba porque el deber lo empujaba. Ahora lo hacía con el corazón dispuesto. Ya no había peso en sus pasos ni sombra en su espalda. Volvía a leer las Escrituras con ojos renovados. Encontraba en los salmos ecos de lo que había vivido, en las parábolas de Jesús símbolos que coincidían de forma misteriosa con las acciones de Samuel. A veces, mientras escribía sus homilías, se detenía y se reía en silencio pensando: «Este niño sabía más que yo». Porque al final, ¿qué es la sabiduría sino la capacidad de amar sin reservas, de hablar con la verdad sin temor y de estar presente con el alma entera? Las personas seguían viniendo, incluso desde otros pueblos. Algunos querían ver al niño, otros solo escuchaban la historia y se quedaban para orar. Cada uno tenía su propia interpretación. Unos decían que había sido un ángel. Otros que quizás era el espíritu de algún niño fallecido que regresó para cumplir una última misión. Otros lo consideraban un niño profeta, enviado para despertar a una comunidad dormida. Arturo no discutía ninguna de esas teorías. Solo decía lo que sabía. Samuel vino cuando más lo necesitábamos. No importa de dónde vino, sino lo que sembró. Y lo que había sembrado no era poca cosa. Las misas estaban llenas. Las confesiones, antes esporádicas, se multiplicaban. Jóvenes antes rebeldes ahora organizaban grupos de ayuda para ancianos. Familias distanciadas comenzaban a reunirse de nuevo los domingos. Las paredes del convento, antes grises y descascaradas, habían sido pintadas por voluntarios. Se instalaron macetas con flores en la entrada y una pequeña fuente en el jardín interior, con una inscripción hecha por los niños del pueblo. «Dios también tiene zapatos gastados». Nadie dijo que la frase era de Samuel, pero todos lo sabían. Una mañana, Arturo decidió hacer algo que había evitado durante años. Volvió a visitar la tumba de su hermana Clara. Había pasado más de una década sin pisar ese lugar, no por falta de amor, sino por exceso de dolor. Caminó en silencio por el cementerio con una flor blanca en la mano. Al llegar, se arrodilló. No dijo nada al principio, solo dejó que el viento le hablara, que los recuerdos fluyeran como un río que finalmente encuentra cauce. Luego, con voz serena, dijo: «Hermana, he vuelto. Y esta vez no me voy a esconder más». Sacó del bolsillo la carta que Samuel le había entregado sin saberlo. La carta que Clara había escrito antes de morir y que él solo había sido capaz de leer gracias al niño. La colocó sobre la lápida, protegida por una piedra, y se quedó allí largo rato mirando el cielo, agradeciendo. No lloró. No lo necesitaba. Había encontrado paz. Esa misma semana, en una reunión de comunidad, alguien propuso construir una pequeña capilla al lado de la iglesia, dedicada a los niños abandonados. El padre Arturo aceptó con gusto. Dijo que sería no solo un lugar de oración, sino también un espacio para brindar comida, refugio y educación básica a los menores que vivían en situación de calle. Nadie dudó. En menos de un mes ya habían reunido materiales, voluntarios y donaciones. Lo que comenzó como una historia personal se había convertido en una misión colectiva. El día de la inauguración de la capilla, Arturo preparó un breve discurso.
pero al subir al pequeño altar improvisado, no leyó lo que había escrito. Guardó el papel en el bolsillo y miró a todos los presentes con los ojos húmedos y la voz firme. No sabemos quién era Samuel, no sabemos de dónde vino ni por qué eligió esta iglesia, pero sí sabemos lo que dejó. Y eso nos basta. A veces los milagros no vienen con luces ni trompetas, vienen en forma de un niño empapado que toca una puerta y dice, vengo de parte de Dios. Los aplausos no fueron eufóricos, sino suaves, como una caricia. Un reconocimiento silencioso de algo que todos compartían. Días después, Arturo recibió una carta sin remitente. El sobre era de papel grueso, manuscrito con tinta azul. Al abrirla, encontró solo una frase escrita con letra infantil. Cuando alguien más tenga el corazón congelado, volveré. No había firma, pero no hacía falta. Guardó la carta en la misma caja donde antes estaban los objetos de Clara. La cerró con una sonrisa y la colocó sobre el altar, entre dos velas encendidas. A partir de entonces, cada vez que alguien nuevo entraba a la iglesia y preguntaba por el niño de la historia, Arturo les contaba lo necesario. No todo, solo lo que podía ser comprendido sin romper el misterio. Les decía que sí, que hubo un niño, que cambió todo, y que cada vez que escuchaban una voz suave dentro de su pecho diciéndoles que no estaban solos, quizás era él. Los años pasaron. Algunos niños de la comunidad que conocieron a Samuel crecieron y se fueron. Otros se quedaron y ayudaron a cuidar la capilla. Arturo envejeció pero con dignidad. Seguía celebrando misas, acompañando funerales, bautizando recién nacidos. Pero ya no lo hacía desde la obligación. Lo hacía con la certeza de que algo o alguien lo había despertado del letargo. Y cada noche antes de dormir, encendía una vela pequeña junto al altar, miraba el banco donde Samuel solía sentarse y murmuraba en voz baja: «Gracias por venir cuando más lo necesitaba». Afuera la plaza se llenaba de estrellas. El pueblo dormía en paz. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que si alguna vez volvían a sentir que la fe se les escapaba entre los dedos, bastaba con mirar al cielo, cerrar los ojos y escuchar. Porque quizás en algún rincón de la madrugada se escucharía de nuevo una voz suave tocando la puerta. Vengo de parte de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, coméntanos desde dónde nos ves y suscríbete para no perder más milagros como este.